primero, buenísima película. ¿Qué tan familiarizada estabas con el suceso histórico, con el contexto en el cual se desarrolla la película, el tema principal, que no solamente tu viaje y tu descubrimiento, sino como el suceso, aquello que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Sí. Yo tuve un momento en el que, o sea, yo no sabía nada, o sea, no era que no sabía nada, sí había escuchado algo, la palabra comfort women, pero no tenía conocimiento profundo. O sea, yo sé que la película me invitó a googlear medio obsesivamente en un momento medio que me tuve que alejar porque me dio, como que sentí que me estaba como tocando demasiado. De hecho, la obsesión arrancó después del casting. O sea, yo leo ese testimonio y digo, no, pará, no puede ser que yo no sepa nada de esto o sepa muy poco. Y nada, bueno, sí, no tenía mucho conocimiento antes de la peli. O sea, sí había escuchado algo muy general, pero siento que la peli sí obvio me dio como esa invitación a querer saber más sobre esta situación que nada, una locura que nadie la sepa. Que finalmente, bueno, ahora cuando la gente sale de la peli dice, che, no sabía esto, no sabía nada de esto, y la verdad es una locura que nadie lo sepa. A la directora, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué vino que se te dio por hacer este excelente documental? Que supongo lo hiciste para la comunidad coreana y también para los no coreanos, porque es muy interesante la película. ¿Cómo nació esa idea tuya? ¿Qué vino todo esto? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Estamos muy contentos con esta función de prensa. La película justamente nace por esto mismo que le pasó a Melanie. Yo tampoco desconocía completamente este tema, este suceso histórico que había sucedido. Era completamente ignorante de este hecho histórico, y en el 2000, creo que fue en el 2014, yo había viajado a Corea porque estaba filmando partes de mi primer documental, y en ese viaje tuve la suerte de ir como un congreso de mujeres, y en ese congreso de mujeres una de estas supervivientes de una charla, de una charla donde ella justamente contó su testimonio de lo que le había sucedido. Esta mujer se llamaba Kim Bok-tom, y nada, para mí fue muy fuerte, o sea, desconocer completamente eso atroz que había sucedido, a ver en persona esta mujer con estos rasgos que eran similares a los míos, podría haber sido mi abuela, y escucharla contar cómo la habían secuestrado a los 14 años, cómo la violaban más de 30 veces por día, de la vergüenza que sintió cuando, luego de haber sobrevivido a todo eso, volver a su propio país y tener el estigma de haber vivido esas cosas, y nada, y justamente su lucha presente de que la gente no lo olvide, de que la gente haga memoria y que esas cosas no vuelvan a suceder. Fue para mí una experiencia conocerla que me marcó claramente, me cambió mucho, me rompió y me marcó en muchos sentidos. Y creo que fue a partir de eso, mi necesidad de esto que yo estaba conociendo. La película un poco entonces nace de eso, de esa necesidad, ¿no? De cómo poder hablar de este tema, que además, por un lado yo sentía, este tema igual es ajeno a mí, yo ni siquiera vivo en Corea, soy hija de coreanos, pero soy argentina, y entonces bueno, justamente, pero de todas formas, y además eso, en un tema tan inabarcable, un hecho histórico atroz tan inabarcable, digo, ¿cómo yo puedo hacer algo sobre eso? Pero bueno, inevitablemente las películas siempre lo llaman a uno, no es al revés, y era algo que tenía
Che, ¿te consta si ya la comunidad coreana o parte de ella ya vio la película? Bueno, estamos muy ansiosas porque justamente ahora en el estreno queremos que venga toda la comunidad, básicamente. Es algo que es importante para nosotros, o sea, porque sí, porque al mismo tiempo eso, creemos que es una... Esta película, yo hago películas en donde un poco trato de hablar o de pensar, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo cuando hace películas les hace un poco a razón de eso, ¿no? De tratar de pensarse a uno mismo y pensar el mundo que lo rodea y cómo lo ves. Nosotros tenemos esta particularidad de que nuestro mundo está compuesto por estas dos partes, ¿no? Somos parte de una comunidad, pero somos argentinos también. Y entonces, por eso me parece que es interesante y es importante justamente, y es una suerte, ¿no? De poder tener la Melanie, de poder haber hecho esta película y que salga a la luz y que justamente visibilice partes o fragmentos de una sociedad, pero que es todo entonces estamos muy contentos. A mí, por ejemplo, yo quiero que venga la comunidad, me quedé pensando en eso, porque siento que la sociedad coreana en general, o sea, la comunidad tiene como mucho machismo arraigado y siento que es importante que la vean por lo menos las pibas o mis amigas, las hijas de coreanos, los pibes también, los que son más chicos por ahí que nosotras, como para que la vean y por lo menos se hable, ¿entendés? Como que hasta te digo por el chusmerío, como que de alguna manera tiene que llegar que esta película se hizo y que habla sobre el feminismo, sobre la comunidad, sobre cosas re importantes que son para nosotras y creemos que para la comunidad también en algún punto. O sea, los interpela de alguna manera. Miren, ¿cómo fue para vos? Bueno, la parte que se grabó en Corea. Yo estoy muy feliz porque hacía mucho que no lo veía a mi hermano. Muchísimo. Para mí fue una bendición poder viajar hasta allá. Y fue un rodaje de guerrilla, pero estuvo bueno. Yo había ido a Corea recién a los 15 por primera vez. Y estar ahí a mí siempre lo que es un poco alargar lo que dice, desarrollar un poco más lo que dice Ceci, pero para nosotras llegar a Corea siempre es, che, toda esta gente es igual a nosotras y nosotras podríamos estar acá también y pasar desapercibidas. Y acá, y eso que vivimos en Buenos Aires, en Cabo, digo. Siempre hay como una cosa ahí medio latente de bueno, che, esta es distinta, ¿entendés? Y ahí medio que estás en el subte y decís, no, soy igual a todos, al final, y es como que nada, te quedas pensando en eso. Aquí en Corea, el rodaje estuvo increíble. Siempre hubo mucha paz, el equipo se lleva muy bien, así que... En la película vemos parte de tu historia complementarse con la historia de las mujeres de Corea que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué traerías, por ejemplo, de Corea a la comunidad coreana que se encuentra en Argentina, desde tu perspectiva? ¿Qué traería? Perdón. De la sociedad coreana, como para inculcar más a la comunidad que se encuentra acá. ¿Qué traería yo? Ay, no sé. ¿Qué traería? Y yo creo que lo que pasa con la comunidad acá es que quedó un poco cristalizada por momentos, me da la sensación. Como que... Sí. Como que por momentos viste que la inmigración que vino a principios de los, no sé, habrá sido 70, 80, quedó como con unos valores súper fijos y cristalizados que a veces es difícil de... Yo creo que eso es inevitable, o sea, es lo que pasa en cualquier comunidad, no solamente la coreana. Cuando hay una comunidad inmigrante, lo vemos en los viejos. Claro, yo estoy hablando directamente de mi papá, claro, o sea, y de mi abuela. Cuando hay tanto desarraigo, o sea, cuando una persona decide irse a vivir al otro lado del mundo y tiene que volver a empezar una nueva vida y empezar de cero y
forma de combatir tanto dolor de haber abandonado tu hogar, es arraigarte a lo que te hacía, en este caso, coreano, las tradiciones, la cultura. Entonces es por eso que podemos decir que quizás la comunidad coreana tiene eso. O sea, siempre digo lo mismo, la comunidad coreana en Argentina es mucho más coreana que Corea del Sur hoy en día. Corea del Sur hoy en día es una sociedad completamente moderna, todo el K-pop, o sea, hay un grado de modernidad, de contemporaneidad muy fuerte, pero que eso no se registra necesariamente en la comunidad coreana argentina. Porque la comunidad coreana argentina es eso, está basada sobre tradiciones y valores culturales que quedaron, como dice Melanie, cristalizados de los años eso. Viene Igual los ahora 70, debe principios de estar, los 80. o sea, ahora nada, debe estar mucho mejor porque nada, también Obvio. hay más juventud. No quiero dejar la idea de que está quedados. ¿No? Hoy por hoy mismo la comunidad coreana cambió un montón por todas estas nuevas generaciones. Melanie, o sea, de esta película a la película anterior que hice, la comunidad coreana cambió un montón. Y eso es algo también tan hermoso y vivo, porque justamente habla de eso, ¿no? de nuestras condiciones humanas y cómo vamos adaptándonos, cómo vamos armando nuestras vidas en relación a lo que nos rodea. O sea, porque es eso, nosotros podemos pensar la comunidad coreana como algo muy aislado, pero también tenemos que recordar que así como somos coreanas, somos argentinas, y eso es parte de ser argentina también. Y me parece que eso es justamente lo rico y lo interesante, o lo que a nosotras nos gustaría poder hablar de esas cosas. ¿Cuántos años tenías vos cuando conociste a la sobreviviente? Tenía 31. ¿Y no sabías nada de esa historia? Eso es rarísimo, no sabía nada. O sea, ¿Y tu familia nunca comentó nada, nunca habló nada? mis padres nunca me contaron. Mis papás vivieron la guerra, eran muy chicos, o sea, Porque es decir, no solo fue la Segunda Guerra, sino también la Guerra de Corea del 52, es decir, sí. han vivido de guerra en guerra y nadie sabe, nadie transmite nada. Sí, no es que no sabía, pero justamente es una cuestión más que nada cultural, de no transmitir, ¿no? De no hablar de eso que pasó. ¿Y a qué lo atribuís? Yo lo atribuyo, en el caso de mis viejos, los dos y sus familias eran de las clases trabajadoras. Mi papá vivió la guerra, tenía 5 años, tuvo que escaparse de donde vivía para que no le caiga una bomba encima. O sea, y perdió también hermanos en la guerra, o sea, son experiencias muy dolorosas, experiencias en las que yo personalmente nunca voy a poder identificarme ni nada de eso, porque son experiencias que no las vivimos. Y tiene que ver con esa cuestión más, tiene que ver más con esa cuestión, por un lado eso, del dolor, de justamente dejar atrás, tiene que ver con la cuestión más de una cultura confusionista, ¿viste? Como de, bueno, se sigue adelante y si la persona que está arriba mío dice que hay que seguir adelante, hay que olvidar cosas y seguir construyendo, se hace eso. ¿Y por qué pensás que esto sí puedes entenderlo? Yo no digo que esto lo puedo entender, O sea, esta película no trata de hacer ningún... todo lo contrario. Esta película Bueno, la justamente lo que presentación es queremos- una manera de entenderlo, ¿o no? ¿Cómo? Presentar el caso es una manera de acercarlo, ¿no? Presentar el caso para mí es una manera de... es un ejercicio de aprendizaje y de comprensión. Pero yo no puedo decir, sí, yo entiendo todo perfectamente. Pero es decir, vos intentás comprender a través del caso, ¿sí? Exactamente, pero es un ejercicio constante. Es un ejercicio constante que no hace. ¿Puede estar narrado de lo cotidiano? ¿Cómo? ¿Puede estar narrado de lo cotidiano? Por eso está narrado desde lo cotidiano, sí, porque justamente la idea de la película es
poder traerlo al presente, es poder hablar de eso del pasado, pero hablarlo ahora. ¿Y qué pasa con esas cosas del pasado que, por qué todavía nos interpelan? Porque claramente, bueno, o por lo menos para nosotras, hay ciertos elementos o ciertas estructuras, quizás están tan metidas en nosotras, en la sociedad, tan invisibilizadas, que las damos por sentado, pero nos siguen afectando a nosotras en este caso como mujeres. Entonces un poco esa es la reflexión final de lo que a mí personalmente me pasaba haciendo esta película, trayendo justamente ese pasado al presente. Eso es lo que encontraba. Entonces por eso creo que era importante tratarlo en la vida cotidiana, porque parece que no, pero son cosas que siguen sucediendo hoy por hoy. Y esto es desde lo más mínimo. Hay luego un montón de otras atrocidades que siguen sucediendo el día de hoy que también son inabarcables. Se hacen espacios y documentales de este tipo, hace que la historia se pueda relatar más allá de sus generaciones, sino para generaciones futuras. Respecto al arte, por ejemplo, al tatuaje que también aparece en la película, ¿tiene algo que ver también con la historia propia de cada una? ¿Con lo que quieren representar a futuro? ¿Específicamente a qué te referís? ¿A algo o no? No, a la vida. No, yo creo que no. Ese tatuaje yo justo como estaba en Corea y me gustaba ese artista, dije, bueno, me lo quiero hacer y los chicos me dijeron, bueno, te seguimos. Y puede ser que ese tatuaje represente algo. Tu espacio en Corea, tu viaje a Corea, ese momento de la historia. Sí. Para mí, sí, o sea, lo tengo, no es de mentira, digamos, ese tatuaje. Sí, puede ser. Puede ser, sí, para mí el tatuaje obviamente me recuerda en la peli, pero también o sea, esto que me parece que es como estar como empoderada, parecer como chiquita, pero a la vez estar empoderada. ¿Ahora se habla en tu casa de esto después de la película o no? Sí, y se habló desde antes también, o sea, mis viejos, en todo caso, si tuviera que volver o sea, para poder responderte con más desarrollo a la pregunta anterior, o sea, por lo menos mis viejos a priori, quizás tampoco se habla porque es eso, ¿viste? Mis viejos eran de una clase trabajadora baja, es un poco también debido a la ignorancia, o sea, la falta de educación. Eso le pasó precisamente a la clase trabajadora baja. Pero no por eso, buscaron mujeres de alta sociedad para hacer esto. pero porque justamente las estructuras, la estructura social estaba conformada para que la clase baja justamente no pudiera ni hablar, no pudiera acceder a la información. Sí, la mayoría de las mujeres ni siquiera sabían leer y escribir, o sea, pero de eso trata lo mismo, o sea, no hay forma de tener conocimiento de estas cosas justamente si el que está arriba tuyo te lo niega, no te educa o te educan en otras formas. O sea, ahora sí se habla en tu casa. Ahora sí se habla en mi casa, obviamente debido a la película, pero desde antes también, porque justamente hay movimientos hoy por hoy de mujeres, de asociaciones de mujeres que visibilizan esto y de hecho yo empecé a hablar de este tema cuando yo volví de Corea, había conocido a estos supervivientes y volví de Corea y era tipo, mamá, ¿cómo nunca hablamos de esto? ¿Cómo nunca me dijiste? Y ella tipo, sí, pasaban estas cosas, sí, un horror. Pero así tipo, pasaban estas cosas. Y es súper horroroso y complejo y doloroso. Pero a mí también me da mucho a pensar de eso, ¿viste? De las complejidades de cómo se conforma una sociedad, ¿viste? Y de cómo se conforman los estratos sociales y también de las cuestiones que uno vive, porque yo no es que puedo juzgar a mi mamá o a mi papá y decirles, o sea, claro, No
Perdón, en ese sentido, Cecilia, de la cotidianidad con que trasladas la narrativa del guión, digamos, de aquel pasado al presente, bueno, yo no creo que, digamos, que sea algo estrictamente de la comunidad coreana, sino que es algo universal, esto de naturalizar atrocidades, ¿no? Y lo hablábamos con Melanie fuera de la rueda. Bueno, una pregunta para Melanie es qué pasó cuando se hace el paralelo con la historia de tu mamá y bueno, y esto un poco de la violencia intrafamiliar que también tiene relación con eso. Y por otro lado, después a Cecilia, el título de la película, que ahí arma un arco donde entra Pizarnik, ¿no? Y entonces ya se desdibujan nacionalidades y se achican distancias, ¿no? Así que bueno, si querés contarnos, Melanie. Con respecto como a toda la parte como más personal, obviamente a uno siempre como que le hace ruido, pero a la vez como que no me copa tanto ver la película desde un punto como personal, sino que para mí universal. O sea, como que siento que mi historia es la excusa para hablar de un montón de cosas, Exacto. un montón de injusticias que no se hablan, bueno, en este caso de las mujeres, de la violencia de las mujeres que está naturalizado, el micromachismo que hay Claro. en todas las culturas. Entonces, para mí la película, y esto siempre lo tuvimos en claro con Ceci, no tiene que ver, si obvio es un documental, estoy acá, pero para mí la película habla de cosas muchísimo más macro, Claro. que se cuentan de una historia que es esta y que puede ser la de mi amiga, o la de una amiga de Ceci, o la de una amiga tuya, y así podemos ir a las amigas de todos, o amigas, o que sea. Obvio que sí hubo un momento donde a mí se me hace como un desafío. Claro. Por suerte yo tuve años de terapia y como cosas así, cosas como donde me siento fortalecida para poder hablar de poner en palabras lo que me pasa. Así que nada, en ese sentido me parece que a mí me parece importante que se vea esta historia y lo mismo, o sea, puede ser mi historia como puede ser la de cualquiera, ¿no? Es triste, pero me gusta que se visibilice a través de esta historia que justo me eligió hacia mí, pero podría haber elegido otra piba también, en ese sentido. Bueno, sí y no. Pero eso con respecto a mi mamá. Pero yo creo que, como decíamos también antes, le das los silencios que dejan el espacio para que el espectador pueda pensarlo como un hecho histórico que pertenece a un lugar del mundo, pero que se replicó en muchísimas comunidades y que se replica hasta el día de hoy entre nosotros por la trata de personas, que eso sigue ocurriendo. Y no es un tema habitual en ningún hogar, creo, a pesar de la libertad de expresión que tenemos hoy en los hogares. Así que esto también, por eso digo, no es propio de la comunidad coreana. Bueno, y lo del título, esto es interesante. El título, bueno, el título es un fragmento de un poema de Alemania Pizarnik, es un poema que está en el árbol de Diana, Sí. y el poema dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llorando. O sea, a priori el título un poco salió de una forma muy
Ah, sí. Y que Andy, justo era un taller que daba sobre poetas argentinos, y Andy justo hablaba que se dio de forma muy casual también. En ese momento yo seguía, estábamos desarrollando el guión, trabajando en el guión, hablando con él. Y justo dio la casualidad de que habló de ese poema específico y era algo muy interesante que ella decía, que era eso, ¿no? Como este poema habla de lo inacible con las palabras, ¿no? Hay ciertas experiencias en el mundo que no podemos explicar con palabras, ¿no? Y hay ciertas experiencias como mujeres también que se hacen aún más inabarcables. Al escucharla decir estas cosas, como que para mí me hizo un clic directo con el proyecto en sí, porque justamente es eso, ¿no? Es eso, hay ciertas experiencias en el mundo que realmente no podemos explicar con palabras. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a definir eso? Y yo creo que justamente entonces esta película trata de hablar de eso, ¿no? De cómo poder reflexionar sobre esa imposibilidad, ¿no? Cuando hay ciertas palabras que son así de dolorosas, pero aún así no pueden explicar algunas experiencias que tenemos. Y creo que, bueno, eso fue inevitablemente, como ahí fue el link y dejamos el título que, bueno, dejamos en realidad. Fue el título que fundó la película en realidad. No pasa de forma casual, como que una cosa en realidad Sí. siempre lleva a la otra o funda a otra. Fue como una base que tuvimos la suerte de que llegó. Maravilloso. Claro, y Andy Nachón, que además es guionista de cine, tiene ese ritmo. Ella es muy musical en su poesía. Sí. ¿Hay segunda generaciones de esto? ¿Hay hijos, hay nietos? Hay no muchos, pero hay un montón también de películas que hablan de estas relaciones. Hay muchas mujeres que nunca más pudieron volver a ver a sus hijos, porque sus propias familias las negaban. Y hay asociaciones que la nuclean, hay grupos así que la contienen. Hoy por hoy quedan muy pocas. Sí, me imagino, porque tiene que tener más de 100 años. No, bueno, sí, ahora ya sí. Pero hay en Corea, de hecho, los museos donde filmamos trabajan también con organizaciones civiles que ayudan a estas mujeres. House of Sharing, el museo donde están las obras de ella, también funciona como un hogar para algunas supervivientes en el momento donde nosotros habíamos ido, estaban viviendo ahí cuatro, sí. ¿En Argentina hay alguna? ¿Y el No, Estado? no. ¿El Estado intervino? El Estado ¿Lo preparó? ¿Lo preparó? ¿Hizo memoria histórica? ¿Hizo algo de eso? Bueno, eso es justamente también las razones por las cuales estamos haciendo esta película, porque no hubo. Porque los japoneses sí lo hicieron. No lo hicieron de forma. Reivindicaron y Los japoneses nunca reivindicaron el hecho de la Sí, las que se ocuparon del tema de... El Estado de Japón nunca reconoció. No a los coreanos, sino a las propias japonesas. Bueno, pero la verdad que no sabría decirte sobre las propias japonesas, pero sí el Estado japonés sigue sin reconocer. Sí. No es un tema que les sea fácil, pero sobre las propias japonesas que también fueron utilizadas como
como Pero no- personas sí, de igual la es- zona de confort. Igual es una responsabilidad del Estado japonés. No, o sea, no me parece suficiente justificativo que No, sea no estoy fácil. justificando nada, digo que esto pasó y para Japón sí hubo república, para las japonesas tardía, muy tardía, hace 4 o 5 años que le hicieron una reparación económica, pero ya, es decir, para los hijos o para los nietos o para la familia, en caso de que hubiera, Está bien. pero no, es decir, no para las coreanas, desde luego no para las coreanas. Sí, sí, además más allá de la reparación económica que es muy obviamente necesaria, que tampoco suple nada, No, lo importante es eso Desde es algo, luego. eso es una No opinión, suple es nada una- para nosotros, Claro. para la gente que está en una Obvio. tercera edad y que Eso generalmente seguro. llegan muy destrozados. Eso seguro, para ellas mismas también, obviamente yo no lo niego, pero lo que sí me parece que es importante es que tiene que ver con un reconocimiento formal histórico, básicamente. La palabra repara. Claro, La o sea, palabra repara, sin duda. que un Estado no pueda hacerse responsable de un genocidio, un femicidio, no me parece que está. Sí, la palabra repara, sin duda que la palabra repara, pero la ayuda económica también me viene muy bien. Eso seguro, obviamente, nadie niega eso. Cuando se trata de producciones con el cine nacional, uno siempre suele pensar España, México, otros países de Latinoamérica. ¿Cómo fue el trabajo junto con la gente del Seoul Film Commission? Sobre todo teniendo en cuenta ahora que, no ahora, siempre, Corea siempre hizo mucho cine, mucha televisión, muchas cosas de calidad, pero ahora ya está metido en el mainstream, ya no sos raro por decir que ves una serie coreana, una película coreana, bueno, no sé, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Calamar, K-dramas por todo Netflix. ¿Cómo fue el trabajo de colaboración y de coproducción con el Seoul Film Commission? ¿Qué facilitaron? ¿Cómo fue el intercambio? Sobre todo teniendo en cuenta que al ser no exótico desde la industria cinematográfica, pero sí desde el destino, ¿no? De Corea a Buenos Aires. No, la verdad que fue increíble, tuvimos mucha suerte. El Seoul Film Commission nos aportó porque justamente ellos tienen un programa muy interesante de producción, o sea, básicamente para invitar a producciones extranjeras para que filmen en Seúl. Eso se ve claramente en la organización y cómo están dispuestos estos programas, que hay mucha apertura y el propio gobierno entiende la importancia de lo que es justamente que vengan otras producciones o mismas producciones a filmar en Seúl y en Corea del Sur, porque eso también les da visibilidad de ellos, les da no solo eso, sino ingresos económicos, trabajo, básicamente. Eso es algo que lamentablemente hoy por hoy acá no estamos pudiendo contar con eso, pero sí, eso, uno piensa, uno se podría, o por lo menos yo pensaba, ¿qué le importaría a un país una potencia tan grande, tan avasalladora, una película como esta? Pero justamente creo que el poder de eso, de ese crecimiento, es esa cosa más estratégica que tienen de entender de que, bueno, la diversidad es importante también, y por eso hay que invitar eso a un crecimiento. Sí, claro. O sea, no es que tenés que ir con tipo ser Netflix y venir con toda la torta y una superproducción, sino que vos fuiste con tu mental chiquita independiente y en ningún momento te rechazaron nada, no te dijeron No, al contrario. De hecho nos recibieron, nos juntamos con la directora de la Seoul Film Commission y hasta nos recibió con regalos. Esa es como la hospitalidad coreana, ¿viste? Es una cosa. La película empieza con mucho barbijo en Buenos Aires. ¿Cómo fue el timeline de la película? ¿Cuándo empieza la idea y el guión y demás? ¿Cuándo se empieza a filmar? ¿Qué y cuándo se hace en Buenos Aires? ¿Qué y cuándo se hace en Seúl? ¿Cómo es el tema? La cronología fue bastante interesante. Nosotros empezamos, lo primero que hicimos fue, de hecho, fue filmar el casting.
real que hicimos, que era tipo el primer punto que bueno, vamos a arrancar con esto, y fue muy loco porque el casting lo grabamos en diciembre del 2019. 2 meses después explotaría la pandemia, y lo que pasó es que de repente todo se detuvo, todo se paró. O sea que fue a priori era un bajón porque era tipo, bueno, nada, pero era un bajón mundo para todos, pero al mismo tiempo yo siento que eso un poco nos ayudó, un poco ayudó en el proceso de la película porque nos dio tiempo, básicamente. Fue madurando. Claro, tiempo para procesar, tiempo para nombrar, para escribir, reescribir, para hablar con él, porque básicamente es eso en el casting. A Melanie yo la conocí en el casting, de hecho fue la primera chica que llegó a las 9 de la mañana, toda despeinada. Es literalmente eso que se ve. Y una vez hecho el casting, nada de eso. Yo ya había tomado la decisión de que yo quería que fuera Melanie. Y nada, y ese tiempo, ese año de pandemia, ese primer año de pandemia, lo aprovechamos a full porque básicamente nos conocimos. O sea, eso, hablando por teléfono, videollamada. Y después el siguiente año fue que ya teníamos el subsidio del Inca, de vía digital. También, perdón que insista con esto, creo que es muy importante una vía como esa porque es como lo que vos decís, ¿no? Quizás son personas que yo no soy simplemente una directora que tiene un productor y queremos hacer una película como esta y lo podemos hacer gracias a ese subsidio. Y estaba, bueno, y era eso, era el segundo año de la pandemia y dijimos, bueno, hay que salir como sea. Y en Argentina filmamos, a ver Martín, si no me equivoco, 2 semanas. Y después en Corea, lo de Corea fue casi un regalo al final, porque lo de Corea estaba en el guión a priori y después lo descartamos porque veíamos que iba a ser imposible a nivel productivo, económico. Y después, casi 6 meses después, fue eso, ¿no? Fue como muchas cosas se pusieron en su lugar. Nos salió lo de la Seduction Commission, conseguimos que la comunidad coreana acá nos ayude, nos aporte, y fue así que pudimos dejar. La película la empezaron a hacer sin el involucramiento de la Seoul Film Commission y después lo encuentran más adelante cuando ya tenían el casting filmado, hay una cosa en Buenos Aires. Sí. Una película totalmente, fue en el azarse, fue tomando... La fueron a encontrar. Sí, no sé si encontrar, o sea, no a nivel contenido o estructura, porque salimos con un guión bastante trabajado, sólido, pero lo que sí es la estructura física o económica fue, nada, es eso, un montón de, bueno, acá Martín el productor lo puede explicar mejor, pero también fue mucho trabajo, mucha dedicación, fue Martín estando mucho tiempo pensando y planeando cómo poder hacerlo mejor dentro de la limitación que tenemos. Y creo que es eso, es un poco de suerte, un poco de pensar mucho, de estrategias y nada, y poner el cuerpo. ¿Este tema interesa en Corea? Claro que sí. Interés, o sea, hay de todo, como pasa en todas las sociedades. O sea, hay gente que le interesa, hay gente que no, hay gente que por hoy lo sigue negando. Lo que a mí me pone también, me inspira es que este tema hoy por hoy interesa mucho a los jóvenes. Vos vas a las marchas los miércoles, se siguen haciendo hoy por hoy, y está lleno de chicos de secundaria, estudiantes, básicamente estudiantes. Voluntarios, no lo lleva al colegio, nada. No voluntarios. O sea, y eso para mí es muy esperanzador y nada, inspirador también. Eso me parece algo hermoso. Pregunta, perdón,